París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz. Buenas tardes, hoy vamos a recorrer esta ciudad, París, hoy Nevada, que tantas veces es un mito en la tierra para la comunidad latina, y lo vamos a hacer de la mano de un guía de lujo. Nos acompaña en el estudio Javier Piña, responsable de París en español, la comunidad de fanáticos que comparten historias y secretos de la capital gala en redes sociales como Instagram, e incluso tiene su canal en YouTube. Bienvenido, Javier. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de la mano de Javier y sus historias y secretos, hoy recorreremos en esta edición de París América algunos de los rincones con historias sorprendentes de París. No se lo pierdan. Pero antes de empezar, Javier, cuéntanos, ¿cuál es tu rincón favorito de París? Te tuteo porque eres rabiosamente joven. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Uno de los lugares que más me gusta de París es la parte de Montmartre, ¿Sí? que a pesar de que tiene un lado muy turístico, hay una partecita también escondida que no es muy conocida, y más adelante les hablaré un poco de eso para que también descubran ese lado B de París. Perfecto, déjalo así en suspenso y en unos segundos nos trasladamos a esa parte de Montmartre, quizá la menos turística, pero que nos va a ayudar hoy Javier Piña a descubrirla. Nos gustaría además que ustedes mismos participaran en el juego que hoy les proponemos y nos manden sus notas de voz comentando sus lugares con encanto de París, los que llevan en el corazón y las razones. También lo pueden hacer, recuerden, en las redes sociales del programa. Tomen nota. Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26. Y del espacio a algo mucho más terrenal. Vamos a pasear por aquí, por París, de una forma muy especial en los próximos minutos de París América. Precisamente fue en 2016 cuando moría David Bowie, y también fue en 2016 cuando nuestro invitado de hoy inició su proyecto París en español. De ello le hablemos ya. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur. Javier, no sé si a ti esta canción te gusta o te inspira, la ciudad de París, esta de Yves Montand, Sous le ciel de Paris. Otros la conocerán quizá por Edith Piaf, más bien, ¿no? Sí, a mí me encanta y fue de hecho una de las primeras canciones que descubrí estando ya en esta hermosa ciudad. ¿Ah, sí? Bueno, les presento, él es Javier Piña, diseñador gráfico colombiano de Barranquilla, con experiencia en prensa escrita y en retoque fotográfico, y nada más aterrizar en París hace 3 años, decidió dedicar un proyecto en redes a los secretos e historias que encierra la capital y que lleva por título París en español. Porque esta es la peculiaridad, acercar los secretos de la ciudad a la comunidad hispanófona, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Normalmente cuando uno llega a París siempre encuentra sitios que hablan de estos temas, pero normalmente en inglés y en francés. A mí me gusta mucho explorar las ciudades. Tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires y siempre intenté como buscar ese lado B, por ejemplo, bares, restaurantes, lugares que de pronto un poco inéditos. Y al llegar a París intentar buscar, me topé con que para la gente que habla español no había como ese espacio abierto en internet. Entonces decidí, a raíz de que usaba mucho Instagram, me gusta mucho la fotografía y todo este tipo de imágenes que circulan por la red, decidí pues abrir un espacio, utilizar ese tiempo para de pronto de una manera un poco amable, amigable, intentar mostrar la ciudad en el idioma pues que hablamos casi el segundo más hablado del mundo. Entonces me pareció súper extraño que no hubiera nada parecido en una ciudad como París, que también es una de las más importantes, y de esa forma pues decidí a partir de imágenes súper lindas explicar cositas muy básicas, como de pronto pasando por la cotidianidad hasta como cuánto puede costar un ticket para subir a la Torre Eiffel. Tiene usted miles de seguidores en redes sociales como Instagram. Me imagino que muchos residentes latinos de aquí de París le habrán hecho también llegar hasta sus oídos historias sorprendentes de la ciudad. Es decir, usted ha creado, no sé si ha creado una red colaborativa en la que otros le puedan llegar a hacer partícipe de esas ideas, de esos secretos sorprendentes de la ciudad. Inicialmente el proyecto fue pues iniciativa mía, pues como con la idea de mostrársela a amigos. Con el tiempo vi que la idea funcionaba muy bien y que de a poco cada vez iba agrupando muchos más seguidores, de pronto se comentaba cada vez más las fotos
y medio de ese proceso recibía muchos mensajes. Hoy en día, en París en Español lo componen aproximadamente 7, 6 personas que colaboran. Obviamente tienen su trabajo aparte, porque estamos en medio de este proceso de expandirlo y hacerlo mucho más legal y más serio y mejor establecido. Entonces estas personas colaboran porque también son súper amantes de París, muchos viven acá, la mayoría viven acá, pero también hay 2 personas que están en Argentina, de hecho. Entonces sí, en medio de ese feedback, esas conversaciones, a veces mensajes en privado que deja la gente, nos parecía siempre muy importante responderles a todas las personas, y en medio de esas respuestas y conversaciones se lograron pues integrar nuevas personas al grupo, gente de Colombia, de España, de Francia y de Argentina, forman parte de este grupo que está cada vez creciendo a medida que van creciendo el número de seguidores. Que os une esa herramienta conjunta que es el idioma español para trasladar las historias que pasan en París, y me imagino que también una curiosidad por descubrir las historias más bizarras de la ciudad y las más recónditas, las que a lo mejor no lleguen al gran público. Claro, inicialmente pues mi novia francesa, ella me ayudó mucho porque me daba de pronto esos tips o esa información que no es muy conocida. Secreto. Entonces, sí, me habló mucho, por ejemplo, la historia esta medieval del carnicero que hacía empanadas o algo así, como para venderlas después al público. Y es un poco bizarra esa historia, pero fue como muy interesante, porque son como ese tipo de mitos, leyendas que llaman mucho la atención. ¿Qué pasaba con el carnicero? Que yo ahora no me acuerdo. Creo que era un carnicero y un panadero. No, un carnicero y un barbero, perdón. ¡Ay! Ya sé. Entonces creo que estaba muy cerca de la Ile de la Cité. Sí, en el distrito 5. Sí. Que se cargaban a la gente. Exactamente. Sí, entonces, sí. Pero eso era verdad, eso fue cierto. No se Hay sabe. literatura escrita sobre que el barbero a los clientes los... Sí. Además, justo está en el paseo al lado del Sena, ¿no? Al otro lado de Notre Dame. Ahí vivía. Exacto. Sí, se ha escrito mucho sobre el tema. Preguntaba yo antes a Javier Piña cuál era su lugar favorito de París, y bueno, da la casualidad que habíamos elegido la banda sonora de Amélie para retratar este tramo, y justo nos había llevado a la parte más desconocida de Montmartre, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué parte? Me gusta mucho la parte como que da hacia atrás del Sacré-Cœur, porque normalmente no ves muchos turistas en ese lado, y esa zona tiene historias muy interesantes. Por ejemplo, pueden encontrar un monumento que es en honor a Saint-Denis, que me imagino que ya muchos saben y otros no. Es el pues, como la primera persona enviada por la Iglesia Católica a París para traer, pues, como toda esa parte religiosa a la ciudad. Y para no alargarnos mucho, pues le cortan la cabeza. Hay un mito también de que cuando se cae el cuerpo sin cabeza, se levanta solamente el cuerpo, recoge la cabeza y comienza a descender la colina. De ahí viene el nombre de París, Monte de Mártires, en honor a Saint-Denis. Está ese monumento, hay también un monumento a Dálida, está en la parte de los molinos, que precisamente ayer hicimos un post sobre eso. Había 15 molinos en Montmartre, ¿no? Exactamente, habían 15 molinos. ¿Estuvieron todos funcionando a la vez en algún momento? Porque algunos empezaron hace siglos, ¿no? Sí, fueron a partir de 1600, 1700 y algunos fueron construidos en 1800. No hay muchísimas fotografías de estos molinos, pero sí tenemos pinturas de artistas Renoir, como Van Gogh. De Van Gogh. Exactamente, Renoir. Por ahí también vivió Picasso. O sea, por eso me parece tan cautivador Montmartre, porque tiene como todos esos lados turístico, artístico, típico como de monumentos, casitas pequeñas súper antiguas, y eso es lo que más me cautiva. Javier, de todas las historias que habéis recibido, de todas las anécdotas en 3 años, todo lo que habéis recogido en París en español en estos 3 años de proyecto, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? Hay muchísimas anécdotas y de pronto vivencias que uno puede pues como vivir
a raíz de este proyecto que cada vez siempre trae muchas sorpresas. Por ejemplo, hoy estar acá es increíble, es muy sorprendente y te agradezco mucho, Carlos. Pero, por ejemplo, tuvimos una vez la oportunidad de visitar el Lido de París, que es uno de los cabarets como más famosos de la ciudad, junto al Moulin Rouge. Nos mostraron el backstage, las bailarinas pues alistándose, pudimos hablar con las personas que cantaban. Fue como una experiencia increíble. Igualmente con el Bateau Parisien tuvimos la oportunidad de recibir como una colaboración, es decir, nos invitan, nosotros mostramos en primera persona a través de las stories de Instagram y Facebook que cómo se vive la experiencia. A la gente eso le encanta, porque a raíz de ahí comienzan a hacer planificación de su viaje, de pronto comienzan a notar esos tips que de pronto no lo encuentran, como te había dicho antes, en internet muy fácilmente. Y bueno, ese tipo de anécdotas son increíbles, además que he conocido gente maravillosa. Es como un poco al azar, pero casi siempre, por no decir siempre, es súper positiva las experiencias y las sorpresas que te brinda este tipo de proyectos. Claro, porque me imagino que muchos turistas latinos se meterán en París en Español en vuestras cuentas en Instagram o en Instagram o en YouTube para recoger consejos para planificar su viaje a París. Muchos lo harán, es como una especie de guía de viaje. Sí, exactamente. Para muchos latinos que vienen aquí. Sí, París en Español como tal sirve más que todo para evitar que de pronto la gente que habla español se encuentre con esa barrera del idioma. Muchos vienen con miedo porque no hablan francés, por más que sea un idioma súper apetecido para hablar, es muy complicado de aprender. Hay unos... Sí, yo también sufro con eso todos los días. Entonces, esa es la idea de París en Español, ayudar a esa gente a que no tenga miedo a viajar, a que disfrute y que planifique un viaje sin temor a nada, porque París está para disfrutar. Me vas a permitir unos minutos, Javier. En unos instantes seguimos recorriendo las calles de París, pero este programa también abre ventanas a la actualidad y a nuestras radios asociadas repartidas por toda América, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos de París América. Yo le dejo aquí en Montmartre, al lado justo del Sagrado Corazón. Vengo a por usted en unos minutos, no te muevas, Javier. Perfecto. Y en este punto volvemos a pasear por las calles de París con el colombiano Javier Peña y su proyecto París en Español. Hemos apuntado algunas de las últimas historias de la ciudad que ha contado Javier en París en Español. Por ejemplo, la historia de los 15 molinos que llegó a tener Montmartre y a todos los artistas que inspiraron esos molinos, desde Renoir hasta Van Gogh. Un recorrido por algunas fachadas de Art Nouveau, explicadas en el inicio del siglo XX. También algunos lugares que han sido importantes para intelectuales de la ciudad, como por ejemplo el Café de Flore, donde podíamos imaginarnos a Sartre o a Simone de Beauvoir. También algunas galerías o pasajes, hay decenas por los distritos más céntricos de la ciudad. De todos esos lugares, Javier, claro, tenemos muchas imágenes icónicas, pero de lo que no se conoce, es decir, los descubrimientos, ¿cuál ha sido el descubrimiento que más te ha llamado la atención, que no conocías de París y que lo hiciste una vez que llegaste aquí? Bueno, una zona verde que está ubicada en el distrito 19, que se llama el Parque de Buttes-Chaumont, sí, que es muy conocido acá en París, pero yo nunca había escuchado hablar de él. De hecho, también me gusta mucho un director de cine que se llama el de Love, Irreversible. Ahora se lo Gaspar Noé. Gaspar Noé. Él graba muchas escenas en ese parque y me di cuenta de eso después. Yo soy como muy también pendiente al cine, me gusta mucho, soy muy fanático. Y al descubrir ese parque, que es muy grande, que también descubrí que fue hecho por Napoleón III, antes no había absolutamente ni un árbol en esa zona, me parece increíble porque es un lugar que, sobre todo en momentos del verano y primavera, es muy lindo para visitar. Sí. Desde luego que sí, yo que paso por ahí todos los días porque vivo cerca, es desde luego uno de los sitios, a mí personalmente uno de los sitios que más siempre me ha impresionado de la ciudad, es ese parque que encima está un poco en alto. Exacto. De Buttes-Chaumont en el distrito 19. A ver, Javier, ¿qué es lo que más decepciona de París? Lo que más decepciona de París, a ver, hay veces que
por ejemplo, yo, que vengo de zona un poco tropical, que hay mucho sol, me puso bastante triste la ausencia de sol en momentos como ahora, que no hay, que hace mucho frío, pero el problema no tanto es el frío, sino la ausencia de sol en invierno. Sí, ese tiempo feo que llaman los franceses, ese gris constante. Exactamente. Y de pronto, si tienes la oportunidad de viajar a Italia o a España, ves en el momento de estar regresando a París en el avión cómo entras en esa densidad de nubes y ese color gris que abruma el avión durante 10 minutos y tú dices, bueno, ya llegué a París otra vez. Tiene cosas muy lindas acá, por suerte, o si no sería un poquito complicado. Esa es una de las partes de pronto que me ha dado un poquito más duro, que me ha decepcionado. Y de pronto, pues no sé, el tráfico, pero eso ya es un poco normal. En el metro hay veces que es un poco caótico, pero bueno, eso es típico de cualquier ciudad grande, así que se acepta un poco. El carácter de los parisinos, dicen agrio, ¿mito o verdad? Para mí hay gente así, agria como tú le llamas, en todos lugares del mundo, así que no me parece muy cierto. Tengo muchos amigos parisinos, mi novia es parisina, y de hecho la gente en Francia en general es súper amable. Creo que es un mito, hay mucha gente que me pregunta, de hecho, por las redes sociales si es cierto o no. Hay momentos en los que te puedes encontrar, lamentablemente, en un restaurante, una persona que te está atendiendo, que sea un poco desagradable, pero no va a pasar siempre. ¿Una música que le inspire la ciudad? Me gusta mucho Edith Piaf. ¿Favorita? ¿Tu favorita? Sous le ciel de Paris me gusta muchísimo. ¿Y alguna otra? Padam de Edith Piaf me gusta mucho también. Bueno, la verdad, ahora no me está siguiendo Javier porque les cuento que le había preguntado antes del programa cuáles eran sus canciones y él personalmente había escogido otra. Javier, ¿cuál es? Se llama Les Cop. La Forêt. Sí. Les cuento el secreto, es que le había preguntado, bueno, pero Javier, de tus gustos y de sus gustos era esta, La Forêt de Les Cop. Nos quedan unos breves minutos para acabar París América. Consejos rápidos para todos los latinos que estén hoy mirando París en español y planificando su viaje a París. Bueno, Javier. Primero, antes que nada, que tengan un poquito de paciencia con nosotros porque vamos a lanzar el sitio web a finales de febrero. Ahí vamos a recopilar toda la información que necesitan los viajeros para poder planear de manera correcta su itinerario en París. Les recomiendo mucho que sean organizados porque hay veces que de pronto hay lugares como el Louvre o el Museo de Versalles que a veces te puede quitar un día entero, ya que son lugares grandes que abruman un poco por la cantidad de detalles que tienen, la cantidad de obras. Además de eso, prepararse de pronto en lo básico con el idioma, por lo menos decir buenos días, gracias, disculpa. Eso me parece muy lindo porque eso lo aprecia mucho el parisino, me parece, sobre todo cuando llegas a un lugar y así bajarás un poquito pues el nivel de encontrarte a una persona no muy amable. Cette fois c'est moi qui joue dans la forêt, la première détonation résonne, un coup de feu puis de mon corps qui frissonne. Javier, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer que hayas venido hoy aquí a la radio. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por el espacio y bueno, espero que todas las personas que quieran de pronto conocer mucho más de París nos busquen en las redes como París en Español. París en Español, ha sido un placer. Y a todos ustedes, les espero aquí en estos micrófonos el viernes en el programa En Primera Plana. Gracias. Personne n'a rien vu par chance. Pour moi maintenant c'est fini.